La humildad, es tener como ese sentido sano y recto, digamos, como que de ser de uno mismo. Es decir, es como si tuviéramos esta mente dócil, como tal vez no sumisa y agachada, pero sí una mente dócil. Es como si habláramos en méritos personales, no vernos por encima de los demás. El tema de la humildad tiene mucho que ver por no ver a los demás por sobre nuestro hombro, sino como si fueran nuestros semejantes, o inclusive todavía por debajo, porque de alguien más podemos seguir aprendiendo. La humildad nos lleva a seguir, digamos, forjando todo este carácter que Dios quiere que tengamos. Entonces, la humildad per se pues tiene mucho que ver con esa forma en la que somos. Pero para el creyente de pronto es algo peligroso porque puede que esté oculto, no lo tengamos presente y eso no nos permita seguir avanzando. Entonces la humildad, al final de cuentas, puede que nosotros no nos demos cuenta, pero esta es la que hace que todo nuestro ministerio siga creciendo. Y hablo del personal. Antes de ir a todo esto y para seguir con el estudio, quiero que vayamos y leamos 1 de Pedro 5, del 1 al 7. Quiero que veamos por acá. Dice así. Pedro le estaba hablando a los pastores, en este caso. Dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes y que son líderes como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de gloria que se ha de revelar, de ruego esto, es comentado. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Vamos a traer de recuerdo todo este pasaje de la Biblia. Dios está llevándonos a buscar el tema de la humildad, pero si se fija, primero le hablaba a los pastores, le hablaba a los líderes, los que llevaban a la iglesia. Y uno de los puntos buscaba muy puntualmente, para la redundancia, que decía por acá, que lo hagan no por obligación ni por ambición de dinero. Entonces a veces el tema de la humildad está muy por encima de todo eso. Y aquí es en una de las cuestiones en donde, buscando la humildad, porque al final decía que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y es ahí donde está el tema. Porque ¿cómo podemos nosotros como creyentes alcanzar la humildad? ¿Por qué no podemos alcanzar esa humildad de pronto en la que Dios quiere que alcancemos? Porque inclusive yo podría pensar por mí mismo de que tal vez yo soy humilde. Yo me considero humilde, pero no necesariamente son rasgos o es una actitud, un comportamiento simplemente, sino que viene muy profundo y es algo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, ¿qué puede ser eso tan peligroso para el creyente opuesto a la humildad? Y habla básicamente del orgullo.
El orgullo es eso que nos provoca que no avancemos, digamos, con esa pureza, con esa enseñanza que Dios nos quiere dar. El orgullo básicamente es, hablando de lo contrario, elevarnos por encima de los demás. Tal vez suena fácil ahorita pensar en cierto aspecto como, oye, pues a lo mejor yo no tengo como ese carácter de empezar a ver a los demás por encima, porque he aprendido a cómo ser compañero de los demás, cómo escucharlos, cómo aprender de ellos. Pero es ahí donde está esa parte, digamos, oculta. El orgullo es básicamente la raíz de todos los pecados, porque es algo que no me permite como observar más allá. Inclusive no verla es el engaño. Ese pequeño engaño donde creemos que somos humildes. Y es ahí en donde Dios quiere que sigamos avanzando y que entendamos que si realmente tenemos orgullo o no. El orgullo va a ser algo que bloquee directamente la forma de cómo puedo seguir aprendiendo de Dios. Podemos lograr tal vez disfrazar el orgullo de cierta manera ante los demás, pero nunca hay que olvidar que ante Dios no podemos hacer eso. Hay algunos que de pronto nos ponemos como, yo soy orgullosamente humilde, pero aún así estás poniendo por encima ese orgullo. Que eres humilde, estás viéndote hacia ti. Tú mismo estás enalteciéndote. Mismo Dios dice que deja que otros hagan eso por ti. Tú sigue avanzando, sigue siendo fiel a mí. Con el orgullo, evidentemente, vienen ciertos tropiezos. Entre ellos está la desobediencia. La desobediencia, evidentemente, el siguiente paso nos lleva a la rebelión. Es decir, ¿por qué debería de estar siguiendo lo que dice el pastor? ¿Por qué debería estar siguiendo lo que menciona Dios en uno de sus versículos? ¿Por qué debería estar siguiendo la forma de ser, de ejemplar de un cristiano? ¿Por qué debería hacerlo? Yo quiero hacerlo a mi modo, yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Pero aparte las quiero hacer ya, las quiero hoy. Entonces, al final de cuentas, el orgullo nos está llevando, obviamente, a no rendirnos a Dios, a las cosas que nos está mostrando y que nos está enseñando. Podríamos inclusive en nuestras oraciones estarnos equivocando. ¿Nos ha pasado que de pronto, en lugar de rogarle porque nos cambie cierto aspecto o que quite de nosotros cierto aguijón, le estamos pidiendo que lo haga? Entonces desde ahí viene también este tema del orgullo, porque queremos que sea hacia nosotros mismos el hecho de seguir creciendo. El orgullo o la soberbia o la arrogancia, que son los sinónimos para este caso, es ese pecado que los demás ven, excepto uno mismo. Yo mismo pudiera no estar notando que tal vez con mis palabras me estoy enalteciendo a mí mismo, porque estás cegado en el orgullo, pero es más fácil que otros lo noten. Y es ahí en donde podemos aprender de todo lo que nos pasa alrededor, digamos como que en nuestro día a día. Entonces, el orgullo, que es lo opuesto a la humildad, es esta parte peligrosa del creyente que necesitamos saber primero identificar. Que entendamos que esto es lo que a Dios no le gusta. Entonces, si recordamos en 1 de Pedro 5, en esta parte B y 6, dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, ante la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. Es lo que veníamos hablando ahorita.
El orgullo a Dios no le gusta. Pero, ¿qué hace con los orgullosos? De bien, de cierta forma, los sigue enseñando a través de la vida que les sigue dando y los exaltará en su debido tiempo. Entonces, ¿cómo saber si yo soy orgulloso? A pesar de que esté, digamos, viniendo a la iglesia, estar leyendo, oro todos los días, aprendo de los demás, pero ¿cómo sé si de pronto todavía tengo esa pequeña raíz de orgullo en mi corazón? Entonces, reconocer de entrada, primero es como pedirle a Dios pues que examine esa parte, ¿no? Y tú vas encontrando poco a poco como palabras que vas utilizando en tu vocabulario día con día cuando te estás expresando con los demás. Entre ellas, pues, las más famosas, el vocabulario para los orgullosos y los soberbios, pues está el yo, ¿no? Es esa primera letra o ese primer punto en el abecedario de que de pronto a veces tenemos los soberbios, cuando le llegamos a hacer. Mi o yo mismo puede ser otra de ellas, otra conjugación muy similar. Hablamos mucho como en primera persona. Yo hice, yo creé, yo encontré, yo les di, yo mismo puedo hacer esto, nadie más puede hacerlo si yo no estoy. Mi esfuerzo es el que hace que todo lo demás funcione. Entonces, todas esas pequeñas palabras de pronto, quieras que no se nos brotan y es como, es nuestra carne. Al final de cuentas, somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Pero reconocerlo es la parte más importante. Porque reconocerlo hace que ya estés a un paso de poder hacer ese cambio. Encontraste realmente dónde está haciéndote esa oposición, ese tope para que tú puedas seguir avanzando en humildad. ¿Qué piensa Dios sobre el orgullo? Y es bien interesante porque si nos vamos un poco más atrás a Isaías, vamos a buscar Isaías. Creo que lo tenía Isaías 14, 13 y 14. En ese punto de Isaías es muy interesante porque está refiriéndose a Satanás. Y quienes ya lo hayan leído recordarán lo siguiente. Fíjense lo que dice. Decías en tu corazón, Dios está diciendo, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Qué les recuerda eso último? ¿Se acuerdan por allá en Génesis, en el Edén? La serpiente, justamente. En donde, si tú comes eso, tendrás toda la sabiduría, tendrás toda la ciencia y serás como Dios, igual que Dios. Exactamente. Satanás siempre nos está llevando a ese punto. Siempre nos está llevando a una parte en donde nosotros podemos ser más que los demás, inclusive que Dios mismo. Por eso mismo fue expulsado de su reino, pero aquí nos viene a enseñar muy bien cómo saber si realmente soy orgulloso, soberbio, altivo, arrogante. Eso pues lo está deteniendo para seguir avanzando en este ministerio de Dios. Y justamente las palabras y la forma en la que se expresa es un yo rotundo. Yo haré, yo iré, yo subiré. Seré yo quien esté por encima de todo. Satanás, en muchas de las partes, tú vas viendo donde Dios empieza a argumentar mucho sobre la altivez. Muestra mucho la altivez porque es lo primero que Dios no quiere. Si avanzamos en los versículos y vamos y buscamos Proverbios 6:16, podemos encontrar dice así.
Les voy a leer solo una parte, 6, 16 y 17. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. La primera es de lo que estamos hablando. Dios pone por encima eso, por sobre todo lo demás, porque es lo primero en lo que hace que seas expulsado de su reino. Los ojos que se enaltecen. Seguimos hablando del orgullo, de la soberbia, de la avaricia, de la altivez. Esta parte literalmente es estar con tu familia, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu compañero, verlos con ojos altivos, verlos como tú sabes más que esta otra persona. Me ha pasado que de pronto, cuando regreso a casa y tengo un tema como de trabajo, y a veces tengo una necesidad como poder resolver las cosas y encontrar otra solución, porque ya fui con el experto y ya fui con alguien que se ve más que yo, ya fui con el que tiene más experiencia que yo, ya fui a los libros y demás, y no encuentro una respuesta. Yo diría, bueno, pues yo creo que a lo mejor el último lugar donde pueda ir a buscarlo es en mi casa, es a mi esposa, porque no se encarga como que de esos temas. Ella no está viendo lo que yo estoy viendo, digamos, en mi trabajo, no tiene esa experiencia. Pero ¿qué creen? Dios me muestra tanto a través de ella porque también tiene esa calidez, esa forma que Dios le ha mostrado para responderme las cosas. Entonces, si yo me guardara ante eso y mantuviera mis ojos antiguos, inclusive en mi casa, yo no tuviera respuestas. Dios responde a través de las personas. Los ojos antiguos no permiten que sigamos avanzando entre los demás, que sigamos apoyándonos, que sigamos viendo cómo hacer crecer uno a otro, inclusive uno mismo. De pronto te puedes topar con mensajes que te hacen entender que por tu orgullo esta otra persona tal vez no se convirtió. Esta otra persona tal vez no le pude compartir algo que necesitaba. Esta otra persona tal vez no quise aprender de ella para entender que en algún momento va a necesitar del Señor. Nos vamos cerrando, ser orgullosos nos va cerrando también de la gente y no nos permite abrir y seguir compartiendo. Dice también Proverbios 16:5. Dice el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. El Señor aborrece a los arrogantes, lo sigue mencionando. Son de estas cosas que el Señor no quiere que tengamos en nuestro corazón para seguir avanzando. Entonces, de cierta manera, si empezamos como a escudriñar un poco más y decimos, bueno, ok, entiendo, yo puedo llegar a tener cierta arrogancia o puedo llegar a tener cierto orgullo, lo puedo empezar a descubrir, pero luego después, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos como para poder empezar a resolver todo este tema? Lo peor que podemos empezar a hacer al momento de empezar a encontrarlo es que resolverlo nosotros mismos. Seguimos igual. Seguiríamos en el mismo tema. Estoy siendo orgulloso de yo solo lo puedo resolver. Yo puedo aprender a lo mejor algunas técnicas, yo puedo aprender algunas metodologías, yo puedo aprender de alguna manera, yo puedo seguir una rutina que me ayude a salir del orgullo. Volvemos al mismo tema. No eres tú quien va a resolverlo. El tema o la pregunta también, ¿hay orgullo en mi vida? Si nos vamos a Proverbios 8:13, Dios nos empieza a dar como esta respuesta y esta salida. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Entonces ya no se trata de mis fuerzas, ya no se trata de
de mi inteligencia, de mis creencias. Se trata de rendición. Rendir el corazón ante el Señor, obviamente va a traer sabiduría. Y con ello nos va a llevar por un camino que Él quiere que vayamos sin arrogancia, sin soberbia. Los problemas, quieran que no, son los que nos doblegan y empiezan a hacer esta salida. Veíamos al principio en 1 de Pedro 5:5, volví a mencionarlo. Dios aborrece a los orgullosos, o Dios se opone a los orgullosos, o a los soberbios, o a los arrogantes. Pues entonces, bueno, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos ahora sí ya puntualmente de esto? Si bien Proverbios, Dios me está diciendo que al seguirlo a Él, eso me permite salir del orgullo, salir de la soberbia. Pero hay una cosa todavía más importante. En 1 de Pedro 5:6 dice: humíllense pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Es Él a su debido tiempo. ¿Qué pasa cuando traemos ya temas así de este tipo? Queremos resolver ya. Queremos una solución hoy. Queremos hacerlo de nuestra manera. Pero este tiempo de Dios a veces no nos gusta y a veces nos lleva por un camino que de pronto es demasiado sinuoso y es como, ¿por qué tengo que aprender esto para dejar de ser así? ¿Por qué tengo que pasar por esto otro que duele tanto para dejar de ser así? Necesitamos también, de cierta forma, pedirle al Señor que escudriñe. Allá en Salmos, pues igual comentaba David: escudriña mi corazón, escudriña mi mente, para encontrar eso. Encontrar qué me está deteniendo a llegar a ser orgulloso, más bien a dejar de ser orgulloso, a llegar a ser humilde como tú quieres que yo sea. Pero ¿qué es? ¿Dónde está esa raíz en donde donde podemos como empezar a quemarlo? Pero es solo el Señor que empieza a mostrarlo a través de las cosas. ¿Sí? Cuando tú vas avanzando en los días, el Señor empieza a mostrar con momentos, recuerdos, las mismas personas que tú tienes a tu lado empiezan a comentarte ciertos puntos, pero una forma tal vez lo llamaba la vez pasada como salvaje. Pero imaginen que de pronto que a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su hermano, a su hermana, les pide lo siguiente: cada vez que yo muestre un poco de altivez, un poco de orgullo, sin darme cuenta, por favor dímelo. Va a ser tal vez duro al momento de escucharlo, pero saben, hay otra cosa muy importante. Los amigos, aquellos que de pronto no quieren decirte esa verdad, que de pronto tú estás siendo orgulloso, soberbio de la forma en la que vives para con los demás o con él mismo, no necesariamente sería un buen amigo. Buscamos esos amigos que de pronto sí nos ayuden a encontrar la verdad y que nos hacen pasar por realmente ese trago amargo para entender que estamos equivocados. Ahora bien, si tal vez no te quisieras como que atrever a tanto, Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus formas. Si nos vamos a 2 de Corintios 12, del 7 al 9, dice lo siguiente. Les leo esto. Dice, ese era a Pablo, a quien estaba pasando por esto. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Pablo tenía una gracia
enorme. De todo lo que ustedes ven, Pablo tenía demasiado conocimiento, pero sabía exactamente cómo hacer las cosas que Dios le pedía que hiciera. Él tenía una facilidad como para comprender todas esas revelaciones que Dios le daba. Pero ahora imaginen ustedes, en esta parte inicial que dice, para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones. En lo personal, Dios de pronto me ha dado como que esa facilidad también de poder capturar más fácilmente como que las cosas que uno me enseña, o el aprendizaje es más sencillo para mí hacerlo. Esa enseñanza que entre los maestros, mis papás, Dios mismo, Jesús, me da. Pero tú imagina de pronto cómo todo ese conocimiento que vas guardando lo utilizas para enaltecerte a los demás, para hacer que los demás te vean como por encima. Entonces Pablo estaba justamente entendiendo que él era así. Pablo estaba entendiendo que él tenía esa gracia que Dios le había dado, pero le estaba pidiendo que para evitar que se volviera presumido, dice lo siguiente: una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Quería recordar algo con esto: cómo es que el dolor hace que te mantengas ahí abajo, que todo lo que tú conoces no importa mientras Dios te tenga ahí. Yo recuerdo mucho una vez, me gusta mucho el tema, la tecnología y toda esta información, digamos, novedosa, innovación y inteligencia artificial y demás. Y yo decía, bueno, ¿qué cosas pudieran como que seguirme enseñando para que yo, pues digamos, como que pues, pretendía saberlo todo? Entonces llega un punto en donde un día me llega un recibo de teléfono que justamente la cuenta que tenía que pagar era exorbitante. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me pase esto? Yo sabiendo y teniendo todo el control de lo que yo sabía controlar. Yo con toda mi capacidad y mi experiencia pudiendo hacer esto, pero justamente estaba eso. ¿Ven mis palabras? Yo sabía hacer todo esto, yo podría controlarlo. ¿Y cómo es posible que Dios me llevó a este punto? Justo para eso. Justo para entender que yo no soy lo suficiente, que yo no soy superior a las cosas que Él quiere que yo haga. Así Dios es y fue en ese momento con Pablo. A Pablo lo tenía con tal vez una enfermedad o algo que no le gustaba, pero era para recordar siempre que dependemos de Él, que necesitamos de Él, porque las cosas que sabemos y que conocemos no son del todo. Mantenerte en ese orgullo, en esa arrogancia, solo lo único que permite es que no sigas avanzando. Por eso Dios mismo, pronto cuando somos sus hijos, nos tiene con algo. Hay un pequeño tema que tal vez no termina por sanar. Recientemente, les hablo un poquito de mi corazón, recientemente también tenía un problema financiero y les prometo, Dios, ¿por qué me sigues teniendo aquí? Pero después mis preguntas cambiaron. Dios, ¿qué no he aprendido? ¿Qué no he abierto? ¿Qué no te he expresado? ¿Qué no te he confesado? ¿Qué no he hecho como para que tú puedas sacarme de aquí? Y Dios, con ese dolor con el que sentía, me iba mostrando cada vez más cosas. El dolor de pronto es necesario. Dios necesita tenernos ahí para que nosotros nos mantengamos humildes, humillados. Dios quiere que seamos humildes en realidad, pero quiere que le expresemos como Él quiere que le expresemos. La humildad nos permite tener esa relación más profunda entre cada uno de nosotros. Abre la puerta totalmente de la sabiduría de Dios.
Veíamos en Proverbios que el tenerlo presente nos permite ser más sabios y aborrecer totalmente lo opuesto a lo que Él quiere. Nos libera del orgullo y nos enseña a honrar a los demás. Si decíamos que la altivez es ver por encima a los demás, el orgullo es totalmente lo contrario. Perdón, la humildad es totalmente lo contrario. Es ver cómo los demás me pueden seguir enseñando. Pero esta palabra honrar a los demás no la podemos lograr y alcanzar si no tenemos este corazón limpio y dispuesto. Me acuerdo mucho que decía Jesús, platicando o hablándole a los fariseos en algún momento, que les comentaba: lo que yo quiero que ustedes hagan es que sean misericordiosos y no sacrificados. La misericordia no la podemos alcanzar si nuestro corazón no está entregado al Señor. ¿Qué hacemos en su lugar? Sacrificamos cosas porque seguimos queriendo lograr nuestras cosas. El sacrificio no es más que eso: expongo un poco de lo que yo tengo para alcanzar mis intereses. Pero la misericordia no. La misericordia doy porque es lo que Dios me ha dado y es lo que quiere que te entregue. Y la humildad así es. Nos permite seguir honrando a los demás. Nos enseña a aprender de sus vidas, de la vida de otros, pero sobre todo de nuestros propios errores. Y también nos permite observar, que esto es lo más importante, nos permite mostrar y dejar observar su reino a otros a través de la humildad. Entonces, lo mejor que podemos hacer para ir cerrando el estudio de hoy es entregar nuestro corazón al Señor, dárselo, permitirle que lo escudriñe, que nos muestre qué es lo que estamos haciendo equivocadamente, que nos ayude a saber si somos orgullosos o no, que tenemos esa altivez en un punto en donde no quiere que la tengamos. Pidamos a Dios que nos haga humildes para poder seguir mostrando su reino. Bueno, vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos, Padre, que escudriñes nuestros corazones y que nos permitas experimentar la humildad que tú quieres, Señor. Esa humildad de corazón que Jesús nos ha mostrado. Te rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra altivez. Muéstranos, Señor, qué camino debemos tomar y qué debemos corregir, Señor. Sé solo tú quien nos guíe, Padre. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.